Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. En las noticias de hoy, aquí en la región, se ha manifestado la violencia en los municipios y, por supuesto, en los palacios municipales o las dependencias municipales. Y el lugar más emblemático, pues es Tepalcatepec, donde asesinaron a la presidenta de Tepalcatepec en su casa. El otro lugar violento es Buenavista, y como su dependencia, pues La Ruana, que tiene varios días o varias semanas en una completa violencia. La gente está desesperada. Lo mismo pasaba acá con la región de la Presa del Rosario, municipio de Apatzingán, hasta el Río Grande, todos los ranchitos que están de el Panteón de Apatzingán hasta el Río Grande, por un lado y por otro, pues esas son las regiones donde están sucediendo muchas cosas negativas. Bueno, asesinatos, persecuciones, drones, explosivos, esas cosas. ¿Y qué sucedió aquí en Buenavista últimamente? Que han atacado las casetas de vigilancia que tienen y que han tenido desde siempre las policías. Primero, pues fueron los delincuentes que dominaron todo el estado de El Chayo, y luego las autodefensas, en donde estaban los templarios, pues había a la entrada de los pueblos un retén, y lo mismo donde dominaban las autodefensas. Cuando se acabaron, dizque unos y otros, pues ya nada más quedaron esos lugares, esas casetas de vigilancia, y ahora son con los policías. Pero cuando eran los templarios, los policías municipales eran parte del grupo de los delincuentes del cártel. Y lo que le pedían a todos los presidentes municipales de Michoacán era que ellos pusieran al comandante de la policía, al encargado, y luego estaban todos sus elementos. Pues desde el año 2012 y 2013, que fue donde se enfrentaron los templarios con los comunitarios, las policías se trataron de cambiar, de que los comunitarios entraran como policías. Una mala idea, porque los comunitarios no quisieron entregar las armas o entregaron las que no servían. Pero luego ellos mismos formaron grupos delincuenciales, como los Viagras, que habían sido servidores de los templarios. Y luego Hipólito Mora en La Ruana se uniformó junto con sus seguidores, los más cercanos, y eran como una policía rural. Pero a consecuencia, bueno, y eso que pasó aquí fue en todas partes, en todos los municipios de Michoacán. Luego, la policía está desorganizada y en todas partes y mezclada con elementos buenos y elementos malos. Pero no solamente eso, sino que además pues usan armas
que solo el ejército puede usar. Entonces, el mal de las policías acá de Michoacán, naturalmente que con grandes diferencias, quizá en las ciudades más importantes, bueno, no sé, el presidente municipal pueda controlar lo de la seguridad, pero lo dudo porque voy a ir examinando algunas poblaciones y algunas ciudades donde es evidente que quienes ponen a los policías o a la policía son los criminales de cada lugar, los grupos, que no llegan pues a un cartel, pero de todas maneras las llamaba células, el antiguo gobernador y otros, Silvano Aureoles. La policía esta de Buenavista resultó que se hizo sospechosa. ¿Para quién? Pues para las autoridades comunes y corrientes, entre comillas, sospechosa. ¿Por qué? Porque ellos hacían sus rondines, naturalmente, en el poblado de Buenavista, que es la cabecera municipal, y en los ranchitos más grandes, pues uno es, hoy es un pueblo La Ruana, y ya los demás son pequeños. Pero en algunos de esos ranchitos, pues, tienen su residencia los grandes criminales en La Ruana, en Simanca y en otras partes. Todos lo saben. No es inventar el hilo negro, ¿no? Todos lo saben. Y todos es todos. Y en Buenavista resulta que en esos rondines atacaban a los policías o los policías atacaban a otros grupos armados. Es esta lucha, pues, por apoderarse de los Jalisco, de esta región, y ahora hay unos Jaliscos michoacanos que se han unido a algunos grupos de acá, porque también los grupos de acá se pelean entre ellos mismos, se han dividido. Recordemos que todo empezó con los Valencia, el cártel del Milenio, y estaban los Zetas. Entonces se enfrentaron, perdieron los Zetas, que eran del cártel del Golfo, quién sabe dónde, y los michoacanos se apoderaron de todo el estado, comenzando como por la familia michoacana. Después, en esa familia michoacana, que tenía como 4 o 5 cabezas, pues al final uno la tuta, otro el Chayo, también el Chango Méndez, que está en la cárcel, y algunos otros, porque anteriormente pues había capos a la antigua, como en Aguililla, el que regaló el reloj de oro para la parroquia, después de oro, pero la gente ya le echó de más. Hasta de proceso vinieron a hacerle una entrevista al señor cura de aquel tiempo, el padre Emiliano Mendoza, para que explicara lo del reloj de oro. Pues no es de oro, pero ciertamente ese que regaló el reloj era un capo de esta región, pero que estaba en Guadalajara, seguramente el del Milenio, los hermanos Valencia y otros anteriores. Pues ahora esta policía que está con un grupo, o estaba porque ya la eliminaron, la policía de Buenavista, resulta que ya había recibido 15 ataques en este año, más de uno por mes. Ha habido muchos muertos, heridos, desaparecidos, pero con esa campaña de silenciar todo de Bedoya,
de Morena, pues entonces aquí nadie dice nada. Es lo de los changos. Ver, oír, callar. Ver, oír, callar. Bueno, pues resulta que 6 elementos de esa policía de Buenavista salieron sospechosos de estar con el crimen organizado. Primero, no hay un registro oficial de policías. Eso es a propósito. ¿Por qué es a propósito? Porque puede ser policía el que sea, aunque sea un delincuente, por un lado. Por otro, le proporcionan sus grupos armas que solo pueden usar el ejército y la marina y otras autoridades. Bueno, entonces esas armas prohibidas, pues son las que quisieron ahora pues dañar a esta policía. Bueno, me van a decir, ¿quiénes quisieron? Pues Bedoya y Morena. Algo hay detrás del ataque a esta policía, del ataque desde la legalidad, entre comillas, desde el gobierno, desde la fiscalía de aquí de Michoacán. Algo hay detrás. Bueno, todos pueden decir. Se están negociando las autoridades con las cuotas que les dan los grupos y según les paguen, así hacen ganar a unos y perder a otros. Por supuesto, eso es normalísimo y en todos los lugares se usa, en la política y en la iglesia y en todas partes. Los que quieren ser poderosos buscan los medios de controlarlo todo, hasta la información y sobre todo la información, porque en épocas pasadas pues no se sabían las cosas, por lo tanto no había ninguna contradicción en la sociedad. Pero ahora que estamos en los medios de comunicación masivos y mundiales e instantáneos, que toda persona puede saber lo que está pasando en China, en Groenlandia, en las islas Fuji y en la Patagonia, en cualquier lugar, Argentina, Chile, Brasil, Italia. Ahora la imagen cuenta mucho, muchísimo. Y por eso los políticos están cuidando los nuevos. Los viejos son cínicos, payasos y sinvergüenzas. Si no, pues ahí vean al Noroña y vean al vampiro de la jirafa, a Adán Augusto y al Arturo, ese que es un sinvergüenzazo, el vocero de Morena. Bueno, entonces aquí algo está pasando. Por supuesto, el gobernador Bedoya y su encargado de seguridad, Carlos Torres Piña, pues lo minimizan, lo tratan de que no, lo enturbian las cosas para que no se vea con toda claridad que algo está muy mal en las policías. Bueno, y esa policía, primero revisaron a todos, o yo no sé, despidieron a todos. No hay policía en Buenavista, en el municipio de Buenavista. Y a 6 elementos los tienen retenidos. Y solo uno de ellos es el más, vamos a decir, investigado. Pues esto debería de hacerse en todas las policías. Si quisieran, pues, pero también es imposible. ¿Quién va a luchar y va a poder vencer en los municipios al crimen organizado? Ellos tienen una buena organización y un orden y una rigurosidad. El que no la hace desaparece, se quita para que no estorbe desde su entrenamiento
y sus reglas. Tienen que hacer lo que les mande su señor, el capo, pues. Y no les importa que mueran elementos de ellos, sicarios. ¿Por qué? Porque además hay muchos jóvenes que están aspirando a eso. Hace pues rato celebré una misa aquí en la parroquia y luego vi una mesita con un muchacho y dos muchachas saliendo de misa, eso de las 7:30, 8. ¿Qué están haciendo? Vamos a formar un comité de jóvenes para la parroquia. ¿Y cuántos serán? 10. Y pues no han llegado. Dice, pues a ver si llegan. En cambio, cuando los invitan los criminales, ellos tienen muchas formas atractivas de invitar a los jóvenes, mintiendo, por supuesto, Pro, promoviendo trabajos que bien pagados y que se ven, pues que son buenos, como contadores, como médicos, como enfermeros o enfermeras, como personas que manejan los medios de comunicación, lo de la digitalización. Entonces, esos jóvenes que no encuentran trabajo en la normalidad, o por lo menos los trabajos que tienen son de bajos sueldos, los delincuentes, ellos les prometen mejores condiciones laborales y mejores sueldos, pagos. Por supuesto que y también saben presentarlo en los medios de comunicación, en el Facebook, para que esos jóvenes, hombres y mujeres, vayan a lugares. Y ya saben ustedes que aquí en la región el lugar que absorbe más jóvenes es Jalisco, allá en Tlaquepaque y todos esos lugares, donde está Teuchitlán. Ya esto es viejo, pero ahora se está sabiendo. Naturalmente que el gobierno no quiere que se sepa. Y allí es donde está su problema. Como no puede con la violencia, entonces mejor que no se sepa. Parecen gatos que después de que hacen sus necesidades lo tapan con tierra. Acá la tierra es el silencio, la desinformación. Cada vez de que la zurran, los del gobierno tapan su suciedad con no permitir que se conozca o desacreditar a quienes promueven que se conozca la verdad de las cosas. Bueno, ahí le voy a dejar, pero quisiera hacer notar que no es tan sencillo componer el mundo, que la sociedad se fue descomponiendo poco a poco, y que ahora estamos hasta el cuello de maldad, pero que esa maldad empieza en las familias de los delincuentes, tanto del gobierno como de la sociedad y también de la iglesia, porque todos son creyentes y muchos colaboran para hacer las fiestas o las impiden. Entonces también a los sacerdotes los presionan en ese sentido. Donde yo estaba el último año, dijeron ellos, los criminales, que no se iba a hacer fiesta del pueblo. Se hizo la fiesta religiosa, pero no se hizo fiesta del pueblo y no se hizo fiesta del pueblo. No hubo gallos, ni toros, ni jaripeos, ni bailes, ni músicas, ni bebidas, ni nada. Los delincuentes tienen un dominio total de algunas regiones del país, total. Por eso, bueno, pero ahí le voy a dejar que quizá las familias
es donde se puede empezar a promover la bondad, la verdad, la belleza, la solidaridad, la misericordia, con la práctica misma de uno mismo, no con palabras, con buenos ejemplos. Bueno, lo que está sucediendo, por ejemplo, del padre pues Bertoldo, que está en Facebook porque está toda la celebración desde que llega a su pobladito y creo que allá he visto que llevan el cadáver, la caja, el ataúd a la casa de los familiares y ellos le avientan como flores o agua bendita, algo como, y luego ya de ahí, cuando ya los van a sepultar, se los llevan al templo. Bueno, el padre Bertoldo, que fue asesinado, pues ya lo van a enterrar, lo enterraron hoy lo enterraron, pero nadie dice nada. Y en ese video, pues nada más, no hay ninguna narrativa, no hay nada, simplemente pues es como manifestar en ese video la terrible realidad de la sociedad y de la iglesia. De que al final, al que asesinan, cuando ya se lo llevan a su pueblo, a su ranchito allí, pues está solo. La gente, la poquita gente que lo acompaña, pues es sus paisanos. Es muy triste esa situación, por supuesto. Y por otro lado, pues ustedes ven, el Noroña sigue subiéndose a aviones privados que cuestan 40,000 pesos la hora. También el Armenta, el gobernador de Puebla, que le dicen Gutierritos. Bueno, siguen iguales, son igualitos, siguen del mismo modo, son cínicos. Bueno, pues, ¿a qué hemos llegado? Al cinismo, a las mentiras. Le aprietan a Adán Augusto en sus conferencias para justificarse y pues dice puras mentiras y mentiras claras. Y también acá evidentes, también el informe de la presirvienta, pues terrible, puras mentiras. Todo este México anlístico y de la Claudia, puras mentiras. Pero estoy leyendo un libro sobre Alamán, Lucas Alamán, porque el susodicho, el ANLO, dice que Alamán era el conservador más inteligente del siglo XIX. Y sí es cierto. Pero cuando él vio cómo mataron muchas personas en Guanajuato, en la Alhóndiga de Granaditas, y da un juicio terrible sobre la sociedad de aquel tiempo, sobre Hidalgo, y ya, pero lo mismo que dijo Alamán hace 200 años, es lo mismo que ahora estamos diciendo. En 200 años, la indiada no se mestizó. Los mestizos de la baja categoría siguen igual, sin principios morales, trabajando para comer o robando, sin ninguna aspiración más allá de la vida ordinaria. No les importa. Ahí también decía que los que andaban con Hidalgo, las masas, pues ¿qué iban a saber de una nación, de una patria, de una utopía? No, ellos andaban hasta arrancando las rejas de metal de las ventanas de las casas.
Así es. Y es lo mismo, pero ahora en lugar de arrancar las rejas de hierro, pues les dan un sedante, soma se llama en el mundo feliz de Huxley, para que se calmen. Tienes una tristeza, tómate esta droga. Tienes otra cosa, tómate esta otra droga. ¿Estás desanimado? Toma esta droga. Y entonces las drogas y las dádivas pues han curado, entre comillas, momentáneamente los sufrimientos de la gente. Pero bueno, eso lo voy a dejar en paz. Pero pues pidamos por la familia del padre Bertoldo y de todos los padres asesinados. Quien quiera ver en el Facebook, que también estoy como José Segura, hice un pequeño escritito de los sacerdotes que han sido asesinados en esta región y un poco más de los otros. Sí, lo pueden ver ahí en Facebook, José Segura. Voy a comentar sus aportaciones. Soeapi Ontiveros, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Dios nos proteja. Sí, es el único que nos puede proteger. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches, buenas noches. Maritere Gutiérrez, buenas noches, Padre José Luis, que Dios lo bendiga y lo cuide donde quiera que se encuentre. Muchas gracias. Y también dice Maritere, buenas noches a la comunidad segura, bendiciones infinitas para todos y cada uno de nosotros y de nuestras familias. Muchas gracias, que así sea. Salvador Carrillo Villa, buenas noches, Padre José y comunidad segura. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da al participar en sus pláticas. Pues muchas gracias a ustedes que quieran participar. Mauricio García, buenas noches, Padre José Luis. Bueno, José y comunidad, ¿cómo y por qué surgieron los grupos criminales en Michoacán? ¿Qué tanto por ciento de la población esté de acuerdo y apoyan a los criminales? Bueno, tu pregunta es muy buena, pero es muy difícil. Pero a lo que yo he vivido, y he vivido en ranchitos, bueno, desde hace 33 años he sido párroco de ranchitos, de comunidades pequeñas y de la Ruana. Entonces, en las comunidades pequeñas, pues uno ve quiénes manda y también cómo manda. Cuando estuve en Dos Aguas, allá arriba de Aguililla, entre Aguililla y Cualcomán, pues allí mandaban unos ricos, unos delincuentes, pero ellos lo hacían de una manera, vamos a decir, sin sobrepasarse, sin ofender a nadie en sus cosas. Pero luego, hace 25 años en La Ruana, y bueno, ya antes en el Aguaje, los criminales tenían mucho dinero y transformaron la sociedad. Cambiaron las costumbres de los pueblos. Cuando estuve en Dos Aguas, pues hace 33 años, o 34 por ahí. El Aguaje queda entre Aguililla y Apatzingán. Y Dos Aguas un poco arriba de Aguililla. Entonces, pasaba todos los domingos que me venía para acá. En la tarde, allí por el Aguaje. Y siempre había cientos de gentes comprando, comiendo, bebiendo. Y estaban los famosos arrancones. Y esos arrancones era que los delincuentes, para divertirse, pues primero cerraban la carretera, por supuesto. Donde estaba más ancha, ahí se ponían. Y a los lados mucha gente.
Y luego, pues, apostaban camionetas nuevas, que quizá en aquellos tiempos eran de 200,000 o 300,000 pesos de aquellos tiempos. Porque una RAM en aquellos tiempos costaba 100,000 pesos. Bueno, ¿cómo se transformaron los ranchitos? Pues de personas sencillas a tener vecinos que estaban construyendo mansiones y que hacían fiestas y tiraban balazos y se juntaba la gente, esa delincuenta, en esas casas que ya tenían albercas y muchos lujos. Y también tenía una amiga que estaba encargada de una concesionaria de vehículos aquí en Apatzingán, y ya ella me contaba cómo era eso del aguaje, que nada más le hablaban por teléfono, fuera el día que fuera, a su teléfono le decían: fulana, tráenos ahorita una camioneta tal. ¿Sí? La mujer, seguramente con un chofer, se iba al aguaje y ya llegaba con la camioneta y ya salía a recibirle el que la pidió y le decía: pásate, acá te voy a pagar. Y pues para presumir, me decía la señora esa, me pasaban a su casa y hasta me llevaban a su despacho u oficina, lo que fuera. Y abría una maleta con fajos de dólares y así. Y ya me pagaba con dólares. Bueno, entonces, ¿cómo cambió, para contestar a tu pregunta, cómo cambió el ambiente de la gente? Por supuesto que intentaron hacer muchas construcciones y todas se quedaron a medias, porque luego hubo problemas entre ellos mismos, los delincuentes. Y además hicieron un templote como una réplica de la Basílica de Guadalupe en pequeño, pero para aquel lugar un templote que ahora pues imposible que se llene. Quedaron como 1,000 gentes si acaso. Bueno, entonces, ¿cómo cambió? Primero, que la gente los aceptó. Segundo, que eran personas del mismo lugar y que estaban casados y relacionados con los mismos. Por lo tanto, era una sociedad narca, inconsciente. Pero ya cuando se vinieron los problemas y se hizo mucha violencia y se fueron muchos o los corrieron, entonces la gente se quedó acostumbrada a que esos ricos nuevos les daban trabajo honrado y el otro trabajo. Y del 2012 para acá, o 2013, de las autodefensas, pues hubo una reducción de la economía en todos los aspectos, pero ya quedó la costumbre, vamos a decir así, de que los jovencitos, adolescentes y jóvenes de todos esos lugares, quienes les daban el trabajo que redituaba más, pues eran los narcos. Me tocaba ir a Guanajuatillo, la tierra del Chayo. Ahí cerca está su famosa, bueno, lo que era su famosa, un castillo que tenía, donde había todo, para bailes, para toros, para la fortaleza, para cabañas muy bien acondicionadas para los amigos ricos, chicas de acá de Apatzingán, de las preparatorianas, que no se llevaban a fuerzas, había contratantes para llevar a esas chicas, y si le caían bien al Chayo, pues les regalaba una camionetona, una tal Titán, que yo ni siquiera las conozco. Bueno, entonces, ¿cuánta gente está implicada en estas cosas? Pues yo te voy a decir que el 90%.
de una forma o de otra. Y también la iglesia, porque recibe donaciones y a veces hace cosas sabiendo que el sacerdote que está en su comunidad no va a oponerse de ninguna manera. Por ejemplo, en Antunes está el Tucán y en una ocasión, en la víspera de la Virgen de Guadalupe, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, o muy de madrugada, los policías de Parácuaro cargaron un florero gigantesco y fue ese señor, el Tucán, con sus ayudantes y con un cantante famoso para darle las mañanitas a la Virgen. Y el sacerdote que estaba o está ahí, pues es un joven, pues, ni modo que vaya a ponerse a alquistarse, además es su vecino. Ahí está la parroquia, la casa parroquial, y el vecino es ese. Bueno, para tratar de que yo explique que aquí así se fueron haciendo los pueblos y las sociedades. Y aquí en Apatzingán, en algunas reuniones, cuando dizque, pues yo iba a esas reuniones que formó Chong, de las mesas de seguridad y quién sabe qué, y ya decía abiertamente Silvano, pues ¿para qué se hacen? Nos decía pues a los de aquí. La gente rica de aquí hace una cooperación, se llama Comandito Vaquita, y manda droga a Estados Unidos. Ellos no se implican directamente, pero ellos están traficando. Sí, es cierto. Entonces, Mauricio García, es que se corrompió a la gente y a la iglesia. Y además, ya hay sacerdotes de familias narcotraficantes. No solamente es la relación de los narcos con la iglesia, es que los narcos han infiltrado a la iglesia. De hecho, yo sufrí pues un abuso de parte de un seminarista de acá de este rumbo, allá en aquellas épocas pues de las guerras esas pues que había de los templarios, estos y aquellos. Un día me habló el seminarista y me dijo, padre, secuestraron, no sabemos dónde está un hermano mío, un tal, que decían el árabe. Lo han de haber oído que salió y que presumía con pistolas de oro y mataba gente en videos. Un joven, hermano de este sacerdote, que se ponía, bueno, era seminarista en aquel tiempo, que se ponía la sotana de su hermano y se burlaba de la iglesia. Ese era el desaparecido. Y pues yo de idiota le creí. Bueno, es que uno tiene que creer a todas las gentes. Y ya le pedí al señor obispo o a las gentes que yo conocía que si no localizaban a ese muchacho. Sí, ya lo localizaron y lo dejaron libre. Hasta que lo mataron, sus mismos, porque se volvió como loco. Y es ese que fueron a enterrar en secreto, allá por las aguas más lejos, en los cerros. Y luego se dieron cuenta los del gobierno que lo habían ido a enterrar clandestinamente, y ahí van y lo sacan, y luego pues ya lo vuelven a entregar a sus familiares. Y ese sacerdote, ese seminarista que ahora es sacerdote, pues está en la diócesis de Zamora, porque pues, no puede estar aquí. Entonces, como estás viendo, Mauricio García, por un lado, ya estamos relacionados, y además las familias ricas con los narcos. La iglesia con sacerdotes que tienen familiares narcos. Bueno, y pues yo creo que
No es que se apoye a los criminales, es que se ve que, como dijo la tuta, son un mal necesario, según pues la visión económica de aquí, porque ¿quiénes son los que tienen dinero para promover la agricultura, la ganadería y las obras sociales y aún pues eclesiásticas? Pues ellos. Espero que te haya dado en esta larga explicación alguna idea. Gracias por escuchar. Adriana Chávez, saludos Padre José y comunidad, llegando a su plática. Muchas gracias. Padre Maritere, Padre, hoy fue el sepelio del Padre Bertoldo. Pantaleón fue muy triste, Dios lo recibe en Santa Gloria. Sí, les digo que puse ese videíto en el Facebook. Malena Orduña, saludos Padre, llegando apenas. Está muy bien. José Ábalos, buenas noches Padre José Luis y mi fiel comunidad, bendiciones. Gracias igualmente José. Mauricio García, la gobernadora de Chihuahua, está prohibiendo el lenguaje inclusivo en las escuelas primarias y secundarias. Pues qué bueno, el Bukele ya las prohibió, en Europa ya están prohibiendo en algunas naciones, y creo que en Estados Unidos el Trump pues ya acabó con todo eso. De todas maneras, aunque la burra se vista de burro, burra se queda. Es que esa es una idiotez. ¿Para qué? Pues digo más cosas. Ahí le voy a dejar. Mauricio García, el Parlamento Europeo le dijo a México que sin justicia no hay progreso ni futuro por los escándalos y robos de los líderes de Morena. Sí. Pero ¿tú crees que los van a escuchar? Ni aunque un muerto resucite. Alma Leticia López Castillo, buenas noches, Padre José Luis. Lique 35, muchas gracias. Que por favor pongan sus likes. Hay 57. Bueno, está bien. Juanita Vázquez. Buenas noches, Padre José. Siempre lo escucho y me da tristeza que asesinen a los sacerdotes. Pues a mí también. Bueno, a mí me da tristeza que asesinen a cualquier persona. Adriana Chávez, Padre, están comentando que en diciembre dará una gira por todo México sobre pretexto de promover su libro. Sí, es así que se nos espera. Bueno, ¿cuál libro, Adriana Chávez? Ah, ¿el AMLO? ¿Quién sabe? Eso hasta no ver, no creer. NO, la cadencia en la rotación de mandos tiene que ver con la longevidad de los mismos. Deberían jugar como la piñata, 1, 2, 3 y su tiempo se acabó. Sí, pues sí, pero... Maritere, yo vi lo del Padre Bertoldo Pantaleón en el canal y que viva Cristo Rey. Sí, que viva Cristo Rey. Elvira Espinosa, buenas noches, Padre José, saludos para todos. Padre, qué triste que estén matando a nuestros sacerdotes, que Dios los perdone, y esa presidenta no tiene vergüenza. No, pues no tiene ni vergüenza, ni tiene inteligencia, ni tiene nada. Es una mandilona. Alejandro Torres, buenas noches. Teresa, saludos. NO, después se enteraron que las camionetas Nissan Titan 2007 tienen bajo puntaje según la revista de consumidores. Qué ironía. Pues sí, bueno, pero por una noche de refocilarse, además, bueno, ya mejor me callo. Mauricio García, gracias Padre por su respuesta. JLJ, saludos Padre José Luis, Dios lo bendiga siempre. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Si Dios nos permite, mañana a estas mismas horas. Que Dios los bendiga.